Con este vídeo empezamos el bloque segundo de la asignatura de matemáticas de segundo de bachillerato aplicadas a las ciencias sociales. Y este bloque se denomina análisis de funciones. Y como os digo aquí, en este bloque se aprenderá qué es y qué no es una función y las características generales de cualquier función. Se aprenderá a representar gráficamente una función y a deducir de su representación su comportamiento. Y os pongo aquí en rojo que se estudia con GeoGebra. GeoGebra es una aplicación de software gratuito que podéis encontrar en Internet y que permite representar una función cuando conocemos su expresión. Conviene cada vez que hagamos cualquier trabajo con funciones ir a GeoGebra y representarla para confirmar con la gráfica de la función que es cierto lo que estamos diciendo, estudiando, deduciendo. Bueno, pues vamos a empezar el primer tema de este bloque, que es el estudio general de funciones. Como os digo aquí, en este tema se va a estudiar el concepto de función y su definición, así como las características generales de toda función. Después se estudiarán las funciones elementales, que son las mismas que hemos aprendido a resolver como ecuaciones igualadas a cero, pues funciones polinómicas, fracciones algebraicas, funciones racionales, funciones con radicales, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas. Bueno, pues todo ese tipo de funciones vamos a aprender muy por encima, porque el estudio se hace más despacio más adelante, cómo son por encima y en general estas funciones. Y se finalizará con las operaciones con funciones y el concepto de función compuesta, porque como ya hemos dicho muchas veces, las matemáticas pretenden explicar las situaciones que se dan en la vida real, y la vida real no suele ser sencilla, suele ser bastante complicada, pero las matemáticas intentan simplificarla al máximo y sobre cada simplificación va complicando un poquito, de manera que demos un paso más. Entonces, si hay una función que es y igual a x cuadrado, esta función es sencilla, pero si ya tenemos x cuadrado más x cubo, es una suma de dos funciones, ya es un poco más complicada. Y si en lugar de tener x al cuadrado tengo x más 7 al cuadrado, es más complicada todavía. Bueno, pues vamos dando pasitos poco a poco hasta que seamos capaces de tener una idea clara de cómo son funciones más complejas. Empezamos con el punto 1, que se denomina funciones reales de variable real. Y quiero que vaya quedando claro que cuando se habla de función se habla del valor de la y cuando se habla de variable se habla en general del valor de la x. Bueno, vamos a ver la definición de función. Una función f de variable real es una relación que asocia a cada número real x un número real y que es función de esa x. Es decir, que si yo conozco la x y conozco la expresión para calcular la y, sustituyendo donde pone en la expresión de la y donde pone x, sustituyendo por un valor concreto, podemos hallar lo que vale la y. Esto matemáticamente se expresa de esta manera. F es una aplicación del conjunto de los números reales en el conjunto de los números reales, de manera que a cada x se le asocia un valor y que es función de la x. Con teoría de conjuntos se describe de esta manera. Yo tengo un conjunto origen que es el de los números reales y un conjunto imagen que es el de los números reales también. Y lo que hago es que con el conjunto origen, dando distintos valores a la x, yo si conozco la expresión de y, esta f de x, puedo calcular lo que vale d, o sea, lo que vale la y. A la x y a la y se les llama de esta manera: a la x variable independiente y a la y variable dependiente. Vamos a ver un par de ejemplos de funciones para que intentemos alcanzar este concepto de función. Por ejemplo, si la función es y igual a f de x, a x al cuadrado, quiere decir que independientemente de los valores que tome la x, o sea, la x yo me lo invento o me los dan
o son valores independientes, la y ya no es independiente porque según lo que valga la x calculo lo que vale la y. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de y igual a x al cuadrado, tanto 2, que es un número real, me da, perdón, en este caso, 2 me da como resultado 4, pero menos 2, que es otro número real, también. Es decir, yo puedo encontrar un valor de la y que coincida para dos valores de la x diferentes. Bueno, esto es así y yo puedo encontrar, como en el primer caso, el primer ejemplo, que para todos estos valores de la x, la y vale lo mismo. En cambio, este segundo ejemplo no es función. ¿Por qué? Porque para este mismo valor de la x encuentro dos valores de la y. Y entonces sería muy complicado. Imaginaros que yo tuviera que el cuadrado de un número puede ser una cosa u otra. Pues sería imposible saber cuál de ellas es. Solo puede dar como resultado 1. El valor de la y es único. Vamos a ver un ejemplo que dice... aquí se me ha borrado una cosa. Bueno, una lata de refresco vale 0,75 euros. ¿Es una función la relación entre el número de las latas que compro y el precio total que pago? La pregunta es, yo si conozco el número de latas que compro y el precio de cada lata, ¿puedo siempre calcular el valor que tengo que pagar según el número de latas? Pues el sentido común me dice que sí. Bueno, pues llamamos x al número de latas. Aquí me falta la y, no sé dónde ha ido a parar, que la y es el precio total que pago. Entonces, la relación que encontramos es que y es igual a 0,75 por x, es decir, si compro una lata, pago 0,75. Si compro dos, pago 1,50 y así sucesivamente. Vemos que el precio es único para cada valor de x y sí es una función. Imaginaros que el lío sería si compro, por ejemplo, dos latas, no sé si tengo que pagar una cantidad u otra. Eso no es una función. Vamos con otro ejemplo. El ejemplo B. ¿Es una función la relación entre la altura de los alumnos de un centro y su edad? Pues por lógica sabemos que no, porque la estatura no depende solo de la edad. A mayor edad, generalmente mayor estatura, pero no hay por qué. Hay niños que crecen muy rápido, hay niños que crecen más despacio, hay niños que siguen creciendo a partir de cierta edad, otros que se estabilizan su estatura a partir de cierta edad. Luego no, por lógica no es una función, pero matemáticamente lo podemos demostrar al saber que llamando x a la edad e y a la estatura, significa x es la variable independiente e y la dependiente, significa que al dar valores distintos a la edad encuentro un único valor de la estatura, pues podemos encontrar que para un niño, que para una misma edad hay alumnos con estaturas diferentes. Luego no es una función. Vamos ahora en el punto 2 a estudiar características de cualquier función. Y dos muy importantes son dominio y recorrido. Bueno, pues dada una función f de los reales en los reales, tal que y es igual a f de x, no sabemos cuánto vale esta función, pero sí sabemos que si la conociéramos podríamos calcularla ahí. Bueno, pues el dominio de la función es el conjunto de los valores para los que está definida la función y se representa con esta expresión dom_f. El recorrido o imagen de una función es el conjunto de los valores que toma la función y se designa por im_f. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Si tengo la función f de x igual a x cuadrado, vamos a ver su dominio, que según la definición es el conjunto de los valores que puede tomar la función, la x, y para que el resultado esté definido. Bueno, ¿el cuadrado de un número está definido siempre? Sí. Me puedo imaginar cualquier número grande, pequeño, positivo, negativo, entero, fraccionario, decimal. Siempre lo puedo elevar al cuadrado y calcular su resultado. Bueno, pues por eso el dominio de f es todo el conjunto de los reales. En cambio, el recorrido dice que es el conjunto de los valores que toma la función. Quiere decir, dando valores a la x, ¿puedo encontrar cualquier y? No, porque siempre un x al cuadrado es positivo. Luego la imagen va a ser solo desde el 0 incluido, porque 0 al cuadrado es 0, hasta más infinito, porque el resultado siempre va a ser
un número positivo. Nos referimos al resultado a lo que representamos en el eje de ordenadas, en el eje vertical. Pues si f de x es igual a x al cuadrado, nunca vamos a encontrar un valor negativo para la y. Vamos con este otro ejemplo, g de x igual a la raíz de x. ¿Qué valores puedo poner para que esté definida la función? Pues nunca un valor negativo, porque nunca se puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Eso significa que el dominio de la función va solo desde el 0 hasta más infinito, solo los positivos. Vamos con la imagen. Si yo hago la raíz cuadrada de un número positivo, seguro que voy a encontrar un valor y que va a ser positivo, por muchos decimales que tenga, pero nunca va a ser negativo. Luego la imagen es de 0 a más infinito. Vamos a ver ahora un ejercicio de calcular dominio de una serie de funciones. Bueno, si la función es el apartado A, f de x igual a 3x cuadrado más 2x menos 7, yo sé que está definida para cualquier valor real, porque siempre puedo encontrar x al cuadrado, siempre lo puedo multiplicar por 3 y saber lo que me da, siempre le puedo sumar su doble y restarle 7 unidades. Luego, en las funciones polinómicas, el dominio siempre es todos los reales. Vamos con esta función que es racional. Tengo una expresión arriba, 3 más 2x menos 7, partido x más 1. El numerador siempre lo puedo calcular y el denominador también. Pero hacer la división y encontrar un resultado no siempre, porque si el denominador me queda 0, un número dividido entre 0 no existe. Por eso, en las funciones racionales tengo que eliminar siempre los valores que me anulen el denominador. El dominio de esta función es todos los reales excepto el menos 1 y se escribe como veis ahí. Vamos con el apartado C, la raíz cuadrada de x menos 1. Ya sabemos que la raíz cuadrada no existe para números negativos. ¿Cuándo se hace esto negativo? Cuando la x es más pequeña que 1 y empieza a darme el radicando negativo. Luego tengo que coger nada más que desde 1 incluido, porque la raíz de 0 sí existe, hasta más infinito. Con los logaritmos, como sé que no existe el logaritmo de 0 ni de números negativos, pues quito de menos 1 en adelante. No sé lo que ha pasado aquí. De menos 1 en adelante. El seno, las funciones trigonométricas, seno y coseno están definidas para todos los números reales. Otra cosa es lo que vale la y, pero siempre puedo calcular el seno de cualquier número, de cualquier ángulo. Luego es todos los reales. En cambio, la tangente, al ser el seno partido por el coseno, el seno siempre existe, el coseno también, pero no su división, porque cuando el coseno se anula, una fracción con denominador 0 no se puede calcular. Y la forma de expresar en qué valores se anula el coseno es esta tan extraña, pero que es fácil de entender. El coseno existe, o sea, la tangente existe siempre, menos cuando se anula el coseno. Es decir, para todos los reales, menos los valores encerrados entre llaves. El coseno es 0 en pi medios, es decir, en 90 grados. Y en cualquier número de vueltas que demos enteras, es decir, 2k por pi, donde k es cualquier número entero. Os acostumbraréis a este tipo de nomenclatura. El coseno también es 0 en 270 grados, es decir, menos 90 grados, en la circunferencia goniométrica abajo del todo. Y estos son 3 pi medios. Y 3 pi medios más cualquier número entero de vueltas, más 2k pi. Bueno, pues con este ejemplo terminamos la sesión de hoy.